buenas tardes. En representación de la Asociación de Jueces del Paraguay, tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a esta jornada de inducción judicial Diana Mereles. Este espacio reafirma nuestro compromiso de fomentar la formación continua de jueces y juezas, como así también la defensa de los valores esenciales de nuestra difícil labor judicial. A la necesaria formación constante deviene trascendental las efectivas garantías para el ejercicio de nuestra función. Por eso es que desde hace varios años, desde la Asociación de Jueces del Paraguay, trabajamos incansablemente para la aprobación de una ley de carrera judicial, que a su vez otorga una mejor profesionalización y previsibilidad en el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema judicial. Todo esto en la seguridad de que estas son las condiciones mínimas para que los jueces y juezas puedan desempeñar con tranquilidad sus funciones. Es una lucha que hace tiempo venimos teniendo, lastimosamente sin la respuesta esperada. A propósito de esas luchas, hoy tenemos el privilegio de recibir a una invitada internacional, la doctora Juana Fuentes Velázquez. Ella es jueza del distrito del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, y también preside la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación JUPET. Apreciada doctora, su participación en esta jornada cobra una relevancia especial, considerando que este año el Poder Judicial de los Estados Unidos mexicanos ha estado en el centro del debate internacional a partir de una reforma constitucional impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de que todos los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Este hecho ha generado un amplio debate, tanto en la comunidad jurídica mexicana como en la internacional, sobre la preservación de la independencia judicial frente a mecanismos de legitimación electoral. Precisamente, este será el tema abordado por la doctora Fuentes Velázquez con la conferencia titulada Independencia Judicial, Experiencia Mexicana, en la que compartirá con nosotros el análisis crítico de este proceso, los posicionamientos gremiales desde la JUPET y las consecuencias que puede tener para la independencia del juez frente a los poderes constituidos y a la mayoría circunstanciales. La disertación que escucharemos a continuación constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza misma del Poder Judicial, el equilibrio, la legitimidad y la independencia de poderes. Queridos colegas, la experiencia mexicana nos ofrece lecciones que bien merece ser observadas de nuestro país. Agradezco profundamente a la doctora Juana Fuentes Velázquez por aceptar nuestra invitación y por su compromiso con los principios universales de la labor judicial. Le reiteramos nuestra más cálida bienvenida virtual de la Asociación de Jueces del Paraguay. Muchas gracias, Juana. Y a ustedes, apreciados colegas, mi agradecimiento por la confianza de siempre depositada en la actividad
que realiza la Asociación de Jueces del Paraguay. Muchas gracias. Adelante, doctora Viviana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, estimados colegas. Es para mí un gusto estar con todos ustedes y ser la moderadora de este evento. La doctora jueza del Distrito de México, Juana Fuentes Velázquez, esta noche va a compartir con nosotros su experiencia, todo lo que tiene que ver con la reforma judicial en México versus la independencia del Poder Judicial. Permítame antes leer su trayectoria. Juana Fuentes Velázquez es jueza de distrito. Es destacada profesional del derecho con amplia experiencia en derecho laboral, derechos humanos y derecho constitucional. Actualmente se desempeña como jueza en el 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México, con más de 2 décadas de experiencia en el Poder Judicial. Ha desempeñado un papel fundamental en la implementación de reformas laborales y en el avance de los derechos humanos dentro del sistema legal. Formación profesional: licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, maestra en Derecho Procesal Laboral, maestra en Derechos Humanos, doctorante en Derecho. Áreas clave de especialización: Derecho Laboral y Reforma, Derecho de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Independencia y Ética Judicial. Experiencia laboral: jueza de distrito adscrita al 11º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, Ciudad de México, 2020 hasta la fecha. Directora, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Poder Judicial de la Federación. Carrera judicial. Su carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación inició desde el 2004 y se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria particular y secretaria proyectista. Actuó en funciones de magistrada en varias ocasiones antes de ser nombrada jueza de distrito, acumulando así 20 años de experiencia en la impartición de justicia. Experiencia académica y docente: Escuela Federal de Formación Judicial, Universidad Autónoma de Yucatán, Escuela Judicial del Estado de Guanajuato, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Instituto de Investigación y Estudios Atenea Baja California, Instituto Tecnológico de Monterrey, así como ha realizado varias conferencias y presentaciones. Bien, bajo el argumento de recobrar la confianza en el Poder Judicial, en el año 2004, específicamente en septiembre, entró en vigor en México una reforma constitucional, la cual tiene por objetivo la forma de designar a sus jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial a través del voto popular. Esto se materializó en junio del 2025. Doctora, ¿qué está pasando con el Poder Judicial en México? Muy buenas noches a todos. Primero, antes de dar respuesta, quiero agradecer a la Asociación de Jueces de Paraguay la invitación que me brindan para estar con ustedes compartiendo mi experiencia en cuanto a esta agresiva y sin duda alguna lesiva violación de nuestros derechos, no solamente como juzgadores, sino también como mexicanos, que trajo la reciente reforma judicial. Y pues bien, compartir con ustedes que no nos está yendo nada bien en México. Estamos pasando por una situación muy compleja y me parece que inédita, ya que no se tiene precedente en cuanto a la reforma que se llevó a cabo en México, de cómo truncar la independencia judicial, de cómo lesionar esta autonomía, principios que rigen a cualquier juez en el mundo y que hoy por hoy vemos cómo día con día esa independencia judicial, esa imparcialidad, esa
independencia, autonomía, imparcialidad, pues se están viendo lesionados. Efectivamente, en el año de 2024, el gobierno federal, presidente de la República, propone una reforma constitucional, una reforma a un artículo de la Constitución que es propiamente la que establecía la forma en cómo los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados de los poderes tanto judiciales, federales como locales, iba a operar y realizar nuestras actividades. Parte fundamental estaba el tema de la carrera judicial, reconocido a nivel constitucional. Desafortunadamente, por esta reforma, se propone por parte del Ejecutivo o Presidente de la República en aquel momento, reformar ese artículo de la Constitución para sustituir el mecanismo de elección de jueces y magistrados y ministros a través del voto popular. Es decir, llevar estos nombramientos a la urna para poder ser seleccionados. Y aquí, pues debo decirles que con mucha tristeza, que todos los jueces del país, todos los magistrados del país y todos los ministros del país tendríamos que dejar el puesto de no asumir este mecanismo de selección, porque no obstante ya estábamos en actividades jurisdiccionales, pues esta reforma de manera incluso retroactiva, porque ya éramos jueces, ya éramos magistrados y no había una causa jurídica que justificara nuestra destitución, pues deciden esa reforma que todos seremos sustituidos a través de este mecanismo para que las personas que lleguen a ocupar el puesto sean elegidas a través del voto popular. Un voto popular como lo conocemos en todo el mundo, un voto popular que siempre se utilizó para elegir a personas representantes de los poderes políticos y que hoy, bajo un argumento de democracia, que es así como la denominan, democratizar a los poderes judiciales, pues deciden que fuese esta reforma para ser sustituidos. ¿Y qué está pasando hoy en México? Bueno, pues estamos pasando por la implementación de esa reforma judicial que debo compartirles a ustedes. Fue arrancada de la legalidad al momento de que deciden aprobar esa reforma, pues se llevó a cabo con una serie de violaciones a los reglamentos del propio operatividad del Congreso de la Unión, porque cuando la presentaron por parte del Ejecutivo Federal hacia el Congreso de la Unión, no daba el mecanismo jurídico para poderla aprobar, ya que estaba transitando un periodo legislativo que acababa en el mes de agosto y que a partir de septiembre iniciaba una nueva legislatura y no obstante ello, sin mayor miramiento ni respeto a los procedimientos previamente establecidos para reformas constitucionales, se determina y se impone llevar a cabo esta reforma. Debo compartirles, estamos en un país donde hay un oficialismo que controla tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo y pues no fue difícil que ante esas arbitrariedades que se llevaron a cabo para la reforma, pues nadie pudiera hacer voz y mucho menos voto para poder impugnarla y mucho menos para no aprobarla. Por lo tanto, hoy estamos en un momento crucial en el que se están implementando esa reforma. Ya hubo elección para que la mitad de los jueces y magistrados que estamos formando parte de los poderes judiciales fuesen sustituidos, la mitad de ellos en el ámbito federal, alrededor de 800, en el ámbito local, alrededor de 2,000 personas juzgadoras de cada uno de los estados han sido votadas para que a partir del 1 de septiembre haya este cambio de jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. Y esto pasó en el mes de julio, y a partir del 1 de septiembre, los que resultaron vencedores ocuparán esos espacios de ese 50% que fueron
seleccionados en una tómbola. Decirles a ustedes también de manera muy triste que los mecanismos que se incorporaron para poder seleccionar las plazas que iban a quedar vacantes en este año, las seleccionaron a través de un mecanismo totalmente también arbitrario y de suerte, que era una tómbola. Literal, colocaron una tómbola con bolitas y números de las personas que saldrían en el mes de agosto del 2025, y los que no salieran, nuestra vida judicial terminará en el año 2027. Y lo digo así porque, si bien es cierto, dentro de la Constitución, en esa reforma, se estableció la posibilidad de permanecer, y la condición para permanecer es de que fuésemos a elección. Lo cierto es que este partido oficialista ha controlado totalmente las elecciones que se llevaron a cabo en el mes de julio, y un control total porque llevaron a cabo hasta una figura que nosotros aquí en el país le llamamos los acordeones, que no es otra cosa más que un papel donde llevaban las personas votantes los nombres de los candidatos que el oficialismo quería que quedaran. Y entonces la gente llegaba a votar y llevaba este documento, este acordeón, y procedía a copiar únicamente los nombres o los números del candidato que ellos iban a dar este voto. Y así fue como en un dato inédito en cuanto a número de votantes, pues quedan como candidatos, perdón, no como candidatos, quedan como vencedores a los lugares de jueces, magistrados y ministros aquellas personas que aparecían en ese acordeón. Entonces, totalmente actos arbitrarios, impugnables en materia electoral, pero que desafortunadamente también están cooptados los órganos políticos electorales que tenemos en el país, que son propiamente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera que convalidaron todas estas violaciones que se dieron, porque además, como parte de lo antagónico de la carrera judicial, en este caso los candidatos que se propusieron para ocupar esos lugares únicamente tenían que cumplir requisitos básicos, como es el ser licenciado en Derecho, tener un promedio mínimo de 8 en la licenciatura y tener una experiencia de mínimo 1 o 2 años en el ejercicio profesional, versus lo que ha representado en este país, y con orgullo lo digo, quienes hemos sido jueces o magistrados de carrera judicial, único mecanismo que establecía antes de la reforma nuestra Constitución, y que era a través de esa carrera judicial que nosotros podíamos tener esa categoría, ese estatus de juez o de magistrado, ese honor de impartir justicia en este país. Y que hoy, de manera degradada, pues optaron por poner un mínimo de requisitos para las personas que decidieran participar, y que evidentemente son aquellos que eran afines en cuanto a los intereses políticos, económicos y, por qué no afines a los intereses delincuenciales, el posicionar a ciertas personas en los cargos de jueces y magistrados, para que al momento de verse involucrados estos políticos en algún problema judicial, pues tener a modo a las personas que resolverán sobre los asuntos que se sometan a la justicia. Entonces, ¿en qué consiste esta reforma judicial? Pues debo decirlo con tristeza, en que es el avasallamiento del Poder Judicial, el control total del poder político sobre el Poder Judicial, que ya históricamente habíamos logrado transitar a una verdadera independencia judicial, con mejoras o con áreas de oportunidad que sin duda todos o cualquier institución tiene, pero que en ese tránsito de la historia se había logrado consolidar un poder judicial independiente. Un poder independiente, además incómodo, y por ello fue que esta reforma constitucional no puede tener otro nombre más que una reforma de control político y de control total de lo que es el poder en este país. Ya que con esta cooptación
no nada más en el mecanismo de selección de los jueces y magistrados, sino también con la selección de las personas que a partir del 1 de septiembre estarán ocupando estos lugares, pues lo que revela es que habrá serias implicaciones con esta reforma en el tema número 1 de la carrera judicial, porque las personas que vienen desarrollando las diversas categorías que, como ustedes escucharon al referirse en la presentación de mi persona y de mi carrera judicial, he ocupado y tuve la posibilidad y oportunidad, pero además el honor de transitar por lo que es cada uno de los escaños de la carrera judicial. A diferencia de lo que hoy va a pasar con esta reforma, desconoce totalmente esta virtud que es la carrera judicial, porque es la que te va preparando, la que te va desarrollando esa vocación de juzgar, y que hoy esto ha quedado como una página de la historia, porque la carrera judicial ya no será el valor que se tome en cuenta para poder seleccionar ni siquiera los candidatos que deciden participar en la elección para ostentar este cargo de juez o magistrado, porque no te piden ni siquiera el haber desempeñado alguna de las categorías que comprende la carrera judicial. De ahí que dejará de ser propiamente dicho la carrera judicial, porque dentro de esos escaños que quienes habíamos logrado transitar por cada categoría, siendo la de máxima, el máximo escaño, el de la magistratura, pues evidentemente ya no se logra, porque hoy por hoy para ser juez o magistrado, pues bastará con haber concluido la licenciatura en Derecho y haber obtenido una calificación mínima de 8 para que con una campaña política, y es netamente política, ya que será a través de visitas a las personas, a las comunidades, a través de lo más irrisorio que ustedes pueden imaginar, que es la elaboración de TikToks y actuar en plataformas electrónicas como es Facebook, Twitter, Instagram, haciendo TikToks. Es como se puede lograr que una persona acceda a estos cargos, porque pues hoy fue sin duda el mecanismo por el cual comunicaron y transmitieron quiénes eran los candidatos para ocupar estos puestos. Cuando me parece que la labor de juzgar, pues implica justo el desarrollo de una carrera judicial sólida, y no de un día, sino de muchos años, de mucho esfuerzo, pero además de muchas evaluaciones a través de los exámenes que implica el poder acreditar la patente para ocupar cada uno de esos escaños. Y otra implicación importante, y me ocupa compartirla con ustedes, porque no hay acto de justicia que pueda hacer cumplir este cometido de impartir justicia que esté basado en un tema ajeno a la independencia judicial. La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia, la piedra angular de la decisión judicial y, por supuesto, la piedra angular de lo que define la historia de protección y respeto a los derechos humanos. Porque a través de esa independencia judicial, no únicamente quien resuelve el asunto se dota de aspectos independientes, es decir, se dota de esta facultad para poder resolver ajeno a cualquier influencia del poder político, del poder económico o del poder de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a nuestro país, y me parece que a nuestra América Latina, en la construcción de lo que es el tema de la inseguridad pública. Y por tanto, pues esta independencia judicial hoy está perdida en nuestro país. Les puedo decir que hemos perdido nuestra independencia judicial como un valor incluso de nuestra sociedad. Sabemos que la independencia no es un privilegio del que juzga, sino también es un derecho de quienes se ven en la necesidad de acudir
a la justicia, a los sistemas de impartición de justicia, para que su sentencia o la resolución que se emita sobre un conflicto esté blindada de lo que es la decisión ajena a cualquier interés que pudiera incidir en esa toma de decisión. Por eso es que hoy por hoy nos preocupa mucho lo que está sucediendo en México, porque este tema de la independencia judicial se ha minado tanto que estamos convencidos por la forma en la que se llevó a cabo esta reforma judicial, que las personas que resultaron seleccionadas para ocupar estos puestos, pues estarán totalmente vinculadas a los intereses de quienes los pusieron en un acordeón, de quienes les proporcionaron un voto a favor o de quienes simple y sencillamente les dijeron concursa porque te quiero ahí. Entonces, esta es una gran implicación que tiene esta reforma judicial en lo que corresponde a los valores fundamentales que se habían desarrollado históricamente en México, como en la carrera judicial y la independencia judicial. Pero aquí también quiero compartirles algo muy importante. ¿Qué pasará con estos jueces que habíamos desarrollado la carrera judicial? Que habíamos sido jueces independientes, jueces valientes, porque así nos hablaran por teléfono o existieran amenazas en la decisión judicial. Sabíamos que con esta independencia judicial podíamos resolver sin temer a ninguna situación que pudiera intimidarnos para poder tomar la mejor decisión, que es impartir justicia, e impartir justicia ser el dar a cada quien lo que le corresponde. Pero hoy por hoy les puedo compartir con tristeza también, porque además de ser jueza, soy directora de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales, el que serán destituidos la totalidad de los jueces y magistrados del país. En el caso de los ministros, que son los integrantes de la Corte Suprema o Suprema Corte, en el caso de ellos, se quedaron prácticamente quienes deciden participar a través del voto popular y quienes evidentemente estaban en el acordeón, y se van todos los jueces o ministros más bien que representaban una parte importante de la historia de la justicia en este país, que era la plena convicción y preparación, pero además convicción de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Una corriente ideológica que derivó del cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generó un nuevo sistema de justicia a partir del 2011. Esa sentencia para nosotros es emblemática, el caso Rosendo Radilla, porque la Corte Interamericana, al fallar a favor de una persona que fue víctima de violencia por parte del Estado, desaparición forzada, implicó implementar un nuevo sistema de justicia. ¿Y cuál fue? El modificar nuestra Constitución en un escaño internacional o incluso de reconocer que todos aquellos derechos humanos que se encuentren reconocidos por instrumentos internacionales eran ley o son ley para nuestro país, no únicamente aquellos derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución, sino en cualquier instrumento internacional que implicara mayor protección. Nosotros fuimos formados para aplicar ese derecho humano con independencia de la legislación en donde estuviese reconocido. Pero hoy, pues sin duda, el derecho humano, incluso si lo vemos en un terreno más personal de los actuales jueces y magistrados, se ven violentados con una destitución arbitraria, violentados por el hecho de que no hay opción para que la actividad a la que se puedan dedicar después de esta reforma pudiera implicar alguna alternativa afín a lo que desarrollamos, porque debo decirles que una de las restricciones constitucionales que existen en México y que incluso se dejó con esta reforma es el hecho de que nosotros no podemos percibir ningún otro emolumento que no sea el salario como magistrados. De ahí que en esta destitución que se da
de mis compañeros, de mis colegas, de mis amigos, de mis hermanos de función, se ven totalmente vulnerados. Debo decirles también con mucha tristeza lo que ha implicado para las mujeres juzgadoras de mi país, el que a través de un poder judicial independiente y de carrera judicial se habían logrado posicionar en los escaños más altos de la función judicial, a pesar de que muchas veces por aspectos culturales, el mayor número de juzgadores era varones. Y sin embargo, a través de diversos cambios a la normatividad y algunos ajustes que se tuvieron que hacer al interior del Poder Judicial, se habían diseñado concursos para dar oportunidad y espacios a las mujeres para ocupar esos altos escaños. Y hoy, a pesar de tener una presidenta de la República que es mujer, se olvidó de esa situación por la que muchas veces se tiene que transitar en el terreno femenino para poder lograr un escaño o un reconocimiento o un empoderamiento de las mujeres, porque con esta reforma judicial la destitución no solamente fue de varones, sino también de todas las mujeres juzgadoras que estamos inmersas en este país. Entonces, es una destitución que desgraciadamente no tiene nombre ni precedente, porque violenta totalmente los derechos de todas las personas, de las personas juzgadoras en especial, porque tenemos muchos escenarios como cualquier centro de trabajo donde hay jefas de familia, donde hay jefes de familia, lo que ha implicado la función jurisdiccional. En muchos de los casos implicaba que la adscripción como juez o como magistrado no fuera en el lugar donde vive tu familia, sino en un lugar, en muchos de los casos, a horas de distancia. Sin embargo, era un aspecto que no era una preocupación cuando la persona formada a través de la carrera judicial y desarrollo de una vocación de servicio, pues no tenía mayor problema para poder trasladarse a un lugar que no correspondía a donde estaba su familia para poder desarrollar esa labor de juzgar. Sin embargo, pues la destitución no tomó en cuenta ninguna situación de vulnerabilidad ni tampoco ninguna condición familiar o personal que pudiera ponderarse y no quitar de manera arbitraria a esas personas que ostentan esos cargos y que a pesar en muchos escenarios de la vida solitaria, a pesar de presentar alguna enfermedad crónica, no dejaban la función por vocación, pero que hoy no importó si eras jefa de familia, no importó si eras la persona que mantienes un hogar. En el caso de titulares varones, se olvidaron también de ellos y por una decisión totalmente arbitraria, pues deciden destituir a todas las personas juzgadoras de nuestro país. Y bueno, pues ¿qué pasará con nuestros jueces, con nuestros magistrados, con nuestros ministros que han ya sido destituidos? Porque formalmente estamos destituidos. En el caso mío, pues será hasta el 2027 cuando deje la función, y lo he dicho aquí y en muchos foros, hasta donde la dignidad alcance, y mientras yo pueda ser jueza independiente seguiré, pero en el momento en que esa independencia se vea cooptada, pues evidentemente tendremos que tomar la decisión de estar fuera de un poder judicial que ya no cumple con estos principios tan importantes como es la independencia judicial. Mientras tanto, les comparto que qué pasará con los jueces, con los magistrados que resultaron destituidos a partir del 1 de septiembre de este año. Pues la verdad, son situaciones muy complejas, son situaciones de mucha tristeza, porque desafortunadamente el lugar que espera a estos jueces y magistrados en el tema de decir qué tenemos seguro, pues lo único que tenemos seguro es la calle, ya que pues ciertamente una labor paralela que muchas veces desarrollamos es la academia, pero esta academia siempre la vivimos en un contexto de gratuidad, ya que no percibimos o no hay manera de que durante el desarrollo de la función pudiéramos percibir
algún honorario o alguna retribución económica por esa capacitación o por esa academia que pudiéramos proporcionarle a las universidades o a algunos otros institutos, y que entonces la opción de la academia pues no configura propiamente una forma de vida o de subsistencia, ya por decirlo humanamente, para subsistir en los siguientes años de vida que tienen muchos titulares que desafortunadamente todo su vida misma siempre fue el Poder Judicial y nunca fuimos preparados para desarrollar otra actividad laboral, y por tanto el ingreso que corresponde para por lo menos satisfacer nuestras necesidades familiares o personales en el ámbito económico. Por lo tanto, pues esta totalidad de jueces y magistrados, pues la opción que tendremos pues será muy probablemente el ámbito de postulancia o litigio, pero con todo lo que ha representado esta reforma judicial, con el inminente riesgo de que se forme un sistema judicial de corrupción y que entonces los jueces independientes formados bajo principios de ética pues no tendrán cabida en ese foro de litigio, porque tampoco tendrán la posibilidad o tendremos la posibilidad de poder ganar un asunto con la formación que tenemos, tanto jurídica como ética, porque evidentemente se viene o se ve un panorama de corrupción, un panorama de total involucramiento del poder político en las decisiones judiciales. Y entonces yo lo que les puedo decir con mucha tristeza y dolor, no solamente como jueza, sino como representante de una asociación de jueces independientes, el que hoy en día estamos no únicamente perdiendo en México la independencia judicial, incluso llevado al rango de que hemos perdido esa división de poderes que en todo país democrático debe existir, sino que también en el terreno humano, en el terreno personal de cada una de las personas juzgadoras, está el inminente riesgo de no saber qué rumbo vamos a tomar, qué rumbo se va a tomar en cuanto a nuestra vida profesional, en cuanto a esto que habíamos logrado de una estabilidad, porque el sistema que teníamos era que una vez que la persona juzgadora llevaba 6 años en el cargo, obtenía la inamovilidad, y hoy incluso los jueces que decidieron participar y resultaron vencedores tendrán una temporalidad de 9 años con posibilidad a ser nuevamente votados a los 9 años, y para poder, en su caso, nada más duplicar esos 9 a 18 años, porque solamente podrán ser propuestos como candidatos en una ocasión más, lo que revela también una violación total a los derechos humanos de estabilidad. ¿Por qué? Porque pues lo que hasta hoy habíamos vivido era que el retiro obligatorio era a los 75 años, pero mientras tanto pues nos permitían desarrollar la labor de juzgadores y que por tanto no pensáramos en una pensión, en una indemnización, sino en el ejercicio mismo de la labor jurisdiccional. Desafortunadamente esa labor deja de ser hoy definitiva, porque dependerá de esos 9 años si eres nuevamente candidato, pero además de ser nuevamente candidato, si la suerte o el oficialismo o los grupos de poder deciden nuevamente una reelección para otros 9 años. Entonces, Juana, es aterrador tu relato, es muy aterrador, me atrevo a decir, para quienes amamos la carrera judicial. Señalaste puntos muy importantes. Dijiste, hemos perdido nuestra independencia judicial, la reforma judicial es agresiva y lesiva a los derechos humanos, se truncó la independencia del Poder Judicial, la carrera judicial fue reformada, la reforma es de forma un mecanismo arbitrario a través de una tómbola, el control total del poder político al poder judicial.
En ese sentido, licenciada, ¿podría explicarnos cómo se da esta reforma que planteó el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo? Sí, pues realmente fue una reforma a modo, a capricho del poder político, y que incluso, no obstante ser una reforma constitucional y que en México tiene un procedimiento estricto para poder ser reformada nuestra Constitución, eso no importó. Al existir el control total tanto del poder ejecutivo, que es presidente de la República, en aquel momento Andrés Manuel López Obrador, en comunión con el control que se tiene del Congreso de la Unión, diputados y senadores, porque también son de ese partido oficialista, pues evidentemente, no obstante el procedimiento estricto que tiene la Constitución para ser reformada, pues pasó prácticamente en un solo día, se votó todo lo que tiene que ver con la reforma. Dentro de ese procedimiento constitucional para la reforma, incluso se encuentra el que también voten cada gobernador de los estados de la República, y en una sola noche se obtuvo los 32 votos que se requerían o de todos los estados para poder reformar la Constitución. De manera que por eso nosotros consideramos que es un procedimiento arbitrario e ilegal, porque no se respetaron estas formalidades que implica una reforma de la talla que es modificar una Constitución. Y evidentemente el mayor acto de arbitrariedad también fue implementarlo, porque se publicó el 16 de septiembre del 2024 y para el mes de junio de este año se estaba ya votando a las personas que serán los nuevos jueces y magistrados y que ocuparán esos espacios. Y esto lo menciono porque, si se dan cuenta, fue un tiempo muy corto, partiendo de lo que implicaría una reforma política electoral, donde incluso hay que hacer campaña. Por eso ustedes es muy probable que hayan visto unas campañas a través de medios como TikToks, donde incluso no era un tema jurídico el que se llevaba a redes sociales, sino temas hasta de burla, como el chicharrón. ¿Por qué te parece un chicharrón? Porque estoy preparado. O sea, una serie de acciones para hacer, es decir, de política, ¿no? Muy denostativas desde nuestra perspectiva de lo que implica una carrera judicial, lo que te preparas y lo que tienes que demostrar para ostentar un cargo de juez o de magistrado, y que fuese a través de una campaña de caer bien o de ganar adeptos para poder lograr ser vencedor en una urna, y que, dicho sea de paso, una votación y una elección totalmente contaminada de la política, porque este mecanismo de los acordeones lo único que reveló fue que aquellos nombres que estaban en ese acordeón fueron las personas que resultaron vencedoras de los puestos. Una jueza del auditorio le va a formular una pregunta. Adelante, doctora Delia. Gracias. Muy buenas noches a nuestra disertante. En realidad estuve siguiendo muy de cerca este proceso, ya que tengo una cátedra de Derechos Humanos en la cual estuve compartiendo con mis alumnos, justamente porque por la evidente violación, ¿verdad?, de estos derechos humanos que representa todo este proceso, pero también desde el punto de vista electoral, si bien usted lo informó de que en realidad el partido oficialista lo votó a este procedimiento, no fue verdaderamente, digamos, no hubo una participación alta. De hecho, vi que era la menor participación en votaciones, ¿verdad? Es decir, que una mínima cantidad de personas participaron, y con esa mínima cantidad esto se dio por legitimado, ¿verdad?
Así es. Y eso también lo estudiamos desde el punto de vista electoral, porque también tengo una cátedra al respecto, en la cual decía de que es un hecho curioso de que habiendo sido votado este procedimiento por todo el oficialismo, que haya tenido tan baja participación, entre otras implicancias, ¿verdad? Y realmente desde todo punto de vista también, como usted lo afirmó, ¿verdad? Es una situación que está violando muchísimos aspectos de lo que sería a nivel país, la institucionalidad, todos los logros, un gran retroceso por los logros que ya se habían conseguido y quedaron prácticamente en la nada. Y bueno, me solidarizo en realidad con usted y con todos los colegas y todo el país que está en esa situación, y ojalá que ya nadie quiera replicar ese modelo, ¿verdad? Modelo. Porque es altamente perjudicial para todos. Y en otro ámbito, el de la mujer también, un tipo de violencia política muy fuerte, ¿verdad? Así que es todo lo que quería aportar. Gracias. Y muchas Gracias, gracias. Delia. Efectivamente, es un dato nada más para, efectivamente, sumándome a lo que comenta, es también importante que la gente lo sepa, el comunicarles a ustedes que las personas vencedoras, el número de votos que obtuvieron, no hubo un tema electoral que definiera, es decir, con un voto yo podía ganar. Y esto evidentemente revela que bajo los principios electorales tampoco cumplía los estándares electorales que debe tener cualquier elección, porque incluso aquí en México está la figura de la revocación del mandato o revocación de mandato. Y para ello requieren 35% de la votación, o bueno, del electorado. Aspecto que aquí me parece que para poder destituirnos hubiera sido un símil o aplicar por analogía que para podernos destituir, ese cargo recibiera una votación de por lo menos un 35% de la población electoral, y aspecto que no fue así. ¿Qué expectativas tenemos? Pues que todo esto en algún momento para el 2027 se tome en cuenta, y no, lo digo con mucho optimismo, también con mucha fe, el pensar que en el 2027 puede existir alguna reflexión por parte de los actores políticos que realmente, basado en lo que ellos ostentan, que es el amor al pueblo, pues que dimensionen el daño que le están generando al país, a los mexicanos, al poner gente que nosotros a veces, para que la gente no lo entienda, porque también el lenguaje jurídico es complejo, que la gente comprenda qué es lo que está perdiendo con esta reforma judicial. Es decir, no entendemos como sociedad qué es la independencia judicial hasta que no estamos involucrados en un conflicto y tienen que resolverlo una autoridad jurisdiccional. De verdad, con toda la fe y el optimismo, que en nombre de ese pueblo, que en nombre de esta sociedad, que en nombre de los mexicanos, se pongan esa mano en el corazón y en la razón, y entender que no puede ser cualquier profesionista del derecho el que ocupe estos lugares, versus quienes hemos transitado por una larga trayectoria y preparación. Mencionaba lo de los médicos porque que es el área más sensible por tener la vida de las personas en nuestras manos, que si tú requieres de una operación en tu corazón abierto, pues no la vas a encomendar a un médico general. Tú buscas al mejor cardiólogo, al mejor cirujano. ¿Por qué? Porque requieres que sea un especialista en el área que va a operar. Y lo mismo sucede con el tema de la justicia. Me parece que no es degradar la labor de un licenciado en Derecho que egresa de las universidades, que yo estoy consciente que nuestra fortaleza hoy son los jóvenes, pero que evidentemente no está
reñido con la gran experiencia que se va acumulando a través de la carrera judicial, a través del ejercicio judicial, y que esto más bien tendría que haberse fortalecido y no destituido en un tema de sistemas de capacitación, porque me parece que los nuevos jueces ya han incluso externado cierto temor de llegar a los sistemas, por ejemplo, de oralidad, sin la mínima expertise de lo que representa estar en una audiencia, llevar la conducción de la audiencia, estar frente a las partes, cuando hay materias tan sensibles y que tienen de por medio la libertad de las personas, que evidentemente por mayor conocimiento que traigan de la universidad, jamás podrá equipararse a la templanza que te da los años de experiencia y toda la capacitación y trayectoria que genera el estar en esta carrera judicial. Juana, y de acuerdo a todo lo que manifestaste, ¿qué depara a los jueces, magistrados y ministros destituidos? Pues en este momento transitamos por un momento muy complejo, de mucha, podríamos decirlo fríamente o honestamente, se los voy a decir, en sus hogares. Hace unos días se tuvo noticia incluso de un compañero que se suicidó. O sea, a esos grados estamos llegando de qué estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto se convierte en tu vida ordinaria de juzgador. Incluso es una vida que ustedes saben muy solitaria, porque tu entorno pues son justo personas del medio y es muy difícil convivir con otros sectores por lo que representa la independencia judicial. Entonces, evidentemente estamos viviendo una situación de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha crisis en el ámbito personal de cada juez, de cada magistrado. A nivel familiar, evidentemente son crisis terribles las que se están viviendo. Veía en el chat que preguntaban sobre el tema de las pensiones o indemnizaciones. Debo decirles que en la Constitución se estableció una compensación porque es curioso, pero siendo personas juzgadoras no tenemos un tribunal que lleve los conflictos que pudieran surgir con motivo de nuestro desempeño y como tal lo relativo a los derechos laborales que pudieran generarse. Uno de ellos pues es el tema del salario. Y entonces el legislador estableció el pago de una compensación de 3 meses y 20 días de salario por cada año trabajado, como un tipo de indemnización ante un despido injustificado. Sin embargo, al día de hoy, debo decirles también que nadie de los que decidieron retirarse, ni de los que decidieron participar y que hoy sabemos que no ganaron el puesto, ha recibido el pago, Vivi. Ninguno. Por lo tanto, nos preocupa mucho que a partir del 1 de septiembre la gente no tenga ni siquiera un modo de vida o un ingreso para poder satisfacer sus necesidades tan solo básicas de alimentación. Y si hay un grupo de personas que teniendo la edad y años de servicio en términos de las leyes de seguridad social del país, sí hay una parte de jueces y magistrados que pudieron obtener esa pensión jubilatoria, pero que evidentemente estamos en un país donde las pensiones se fijan con salarios que no corresponden a las percepciones. A ver si me doy a entender. El salario de los jueces y magistrados se compone de 2 elementos, un salario base y una compensación garantizada, así se llama. Y las aportaciones de seguridad social, es decir, la base del cálculo de esa pensión jubilatoria es el sueldo base, no la compensación garantizada. De manera que ningún titular, ninguno, podrá obtener lo equivalente a sus percepciones en activo ahora que se retiren. Entonces, esto evidentemente, yo sé que nos han destruido aquí políticamente diciendo que defendemos nuestros privilegios. Este ha sido un eslogan que utilizó el gobierno para destruir la imagen judicial y decir que el Poder Judicial lo que estábamos defendiendo eran nuestros privilegios.
Sin embargo, yo debo decirles que el tema salarial, pues no era un aspecto de privilegio, es simplemente las percepciones que por los servicios que presta cualquier trabajador, pues tiene derecho a recibir. Y que evidentemente esto que les compartí hace un momento de que el salario se compone únicamente con lo que recibimos del Poder Judicial, ya que no podemos percibir ningún otro tipo de ingreso por el ámbito académico, mucho menos litigar por el aspecto del conflicto de intereses, pues evidentemente se verán dañados o nos veremos dañados en este tema económico. Entonces, a veces son las cosas que no se dicen, pero que sí es importante comunicarlas, porque me parece que en el día a día cualquier persona que es destituida injustificadamente, y pues lo digo como laboralista, ¿no? Como derecho del trabajo, pues un mínimo vital es que si te despiden sin que haya una causa justificada, pues por lo menos tú puedas salvaguardar tu ingreso en un periodo en el que tú puedas incorporarte nuevamente a un trabajo que les compartía no va a ser sencillo. La academia en estos momentos en nuestro país implicaría pues tener una cartera completa de horas, aspecto que también en el ámbito académico aquí se desarrolla de que te van dando poco a poco el número de horas en una escuela. O sea, no llegas con una cartera completa de horas, porque realmente los académicos de las universidades, justo a través de exámenes, es como ellos van y de las evaluaciones que te hacen los alumnos, tú puedes ir ampliando el número de horas de clase. Entonces, no es un tema sencillo el decir me voy a dedicar a la academia o me voy a dedicar al litigio, porque ciertamente pues nunca, la verdad es que probablemente ese fue un error personal, que nunca pensamos que algo así le pasara a un poder judicial que había hecho lo que le correspondía y que era prepararse todos los días. Tenía incluso en temas disciplinarios, tenía el área que sancionaba temas de corrupción, temas de cualquier acto que no cumpliera con el tema ético, incluso con el tema estadístico de número de asuntos a resolver. Si no cumplías, había sanciones. Entonces, estábamos consolidados ya en un sistema de control disciplinario para la actuación de los jueces y magistrados, y bajo una estabilidad, una vez que transcurrían 6 años, de saber que lo que podía venir era un ascenso a la magistratura, y nunca se pensó en una destitución de este tipo como la que hoy pasa en México. Sí. Juana, tienes una pregunta del auditorio. Adelante, doctor Julio Alfonso. Julio Alfonso, tiene el micrófono apagado. Hay preguntas también del auditorio y dice, ¿no han recurrido a los organismos internacionales de jueces, llámese Sí, FLAN permiso. u organismos de protección de derechos humanos? En un segundo, doctor. Sí. Brevemente María Luz María Luz Martínez. Sí, tenemos instado todo lo internacional, estamos con procedimientos ante la ONU, con procedimientos ante la Comisión Interamericana. De hecho, ya se han desarrollado algunas audiencias públicas en la comisión. Hemos tenido incluso ya ante la propia OIT para ver qué criterios se propicia que se generen, porque como tal no hay reconocimiento de derechos laborales de jueces, pero hemos estado, créanme, que agotando todas las instancias internacionales. FLAM ha sido de verdad, y por eso me siento honrada en que hayan admitido a JUFET como parte de esta asociación, a esta Federación Latinoamericana de Magistrados, porque efectivamente FLAM ha sido voz. ¿Cuál ha sido el inconveniente que hemos tenido? Que tenemos un oficialismo tan puro que no hace caso a ningún llamado internacional, a ninguno. FLAM en su momento fue una organización activa con comunicados, incluso en algún momento vinieron integrantes de FLAM a intentar platicar con actores políticos. Hubo un ciclo de conferencias en la Suprema Corte de Justicia donde se atendió el tema de la independencia, infinidad de cosas que hemos hecho.
Incluso recientemente fuimos al Parlamento Europeo, es decir, hemos intentado de verdad todas las instancias internacionales que en temas de derechos humanos existen. Desafortunadamente, el problema no es afuera, sino adentro, que hoy por hoy tenemos también la mala imagen de que México no cumple las sentencias de la Corte Interamericana, no nada más con este tema de la independencia judicial. Créanme que está documentado que no está cumpliendo con estas sentencias donde ha sido condenado México. Entonces, lo que tenemos hoy por hoy es hemos perdido el Estado de Derecho en México. Incluso internamente les comparto que al no existir un procedimiento ordinario al cual nosotros pudiéramos acudir e impugnar esta reforma, lo que se buscó fue el mecanismo constitucional, el juicio de amparo, que para nosotros y para todo el mundo fue un referente de lo que es los mecanismos de protección en tema de derechos humanos. Y logramos que se otorgaran suspensiones, es decir, que no avanzara, que se frenara la reforma judicial y que además la implementación, y ningún actor político, incluso con tristeza se los digo, ni el propio Poder Judicial acató las determinaciones precautorias que se decretaron para frenar esa reforma. Desde intimidación a jueces, hay jueces que están totalmente ya con procedimientos penales iniciados por haber emitido este tipo de medidas precautorias para que no se materializara la reforma. Entonces, sinceramente, hemos agotado todo lo que está en nuestras manos, porque me parece que el buen juez por su propia casa empieza, y créanme que empezamos desde casa, que fue agotando los mecanismos internos. Hemos salido a exponerlo a estos organismos internacionales. Desafortunadamente, cuando hay, incluso la relatora de la Organización de las Naciones Unidas en tema de independencia, emitió recomendaciones a nuestro país, recomendaciones que no han sido observadas y que simple y sencillamente la reforma siguió su cauce como si fuese en resbaladilla, nosotros le decimos, sin ninguna pausa, y que bueno, hoy por hoy tenemos que a partir del 1 de septiembre tendremos un poder judicial totalmente cooptado y totalmente dañado. Yo veo cómo todos los días se va desboronando este poder judicial independiente con las decisiones que se van tomando, porque incluso esta reforma se inició o tiene la antesala de que empezaron con reducción de salarios, de prestaciones, quitando pensiones a varios juzgadores. Y entonces esa es una forma también de ir agrediendo la independencia judicial. Y pues hoy lo más lesivo fue esto, que sustituir a todos las personas juzgadoras. Julio Alfonso, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Viviana. El saludo para la disertante. Justamente estaba leyendo sobre las reformas que se hicieron y ¿Podrías los escribir en el casos, chat, porque por doctor, voto tu popular pregunta? se Porque han está recortado. hecho en América Latina para la elección de jueces el caso boliviano. Estaba diciendo nomás que el caso boliviano es el Así es, Julio. principal En que yo algún veo como momento, referencia y que de alguna manera no cambió la percepción de justicia, de que mejoró. La pregunta es, ¿cuál es la causa principal para que el sector político haga la reforma en el sistema mexicano y si no tuvieron un buen blindaje constitucional para evitar eso? evidentemente fue los pesos y contrapesos. Era el único poder, el Poder Judicial, el que tenía el control constitucional de esos. La verdad fue un tema eminentemente político lo que llevó a la reforma, porque pues era el único poder, en este caso el Poder Judicial, era el único freno para las decisiones políticas que pudieran afectar derechos humanos. Un ejemplo muy básico, y porque a mí me lo dijeron, en algún momento se buscó el diálogo con los actores políticos, y un ejemplo muy básico fue el siguiente. En 2020, ustedes saben el tema de COVID, muere mucha gente, y entonces una política fue aplicar la vacuna.
y el gobierno decide que la vacuna únicamente se iba a aplicar a adultos. Y con los precedentes que se generaron de otros países, pues la gente acude al juicio de amparo a solicitar la vacuna para sus hijos o para infantes, y el Poder Judicial, a través del juicio de amparo, otorga el derecho de que les proveyeran de la vacuna. Bueno, eso fue un acto que generó mucho enojo, porque el gobierno lo que dijo fue: si yo ya dije que solamente los adultos, el Poder Judicial no es nadie para decir que también a los infantes. O sea, como se darán cuenta, era los pesos y contrapesos, y ya no quería tener un contrapeso en el Poder Judicial, el gobierno en turno. Como ese ejemplo tenemos muchos, pero esencialmente eso es lo que estaba pasando. Ahora, un poquito contestando, Julio, el tema de Bolivia. Efectivamente, en Bolivia hay un sistema de elección de jueces, pero solo son los jueces que tienen una función ordinaria. No es donde está inmerso el Estado como parte en esos conflictos. Por lo tanto, aquí es importante decirlo. Efectivamente, esta reforma en un principio ni siquiera lo habían pensado para los jueces locales, como si es en Bolivia, sino que aquí, al ser el Poder Judicial Federal el contrapeso y el que de cierta forma limitaba esa actuación política de los otros dos poderes, pues la reacción inmediata fue: quiten a los jueces. Un pleito propiamente entre poderes o titulares de los poderes, de querer someter al Poder Judicial, y que las políticas públicas pues no tuvieran un freno. Y hoy lo decimos, el ejemplo también más sencillo es la pena de muerte. Si hoy deciden con un Congreso mayoritario y un proyecto de reforma que venga del Ejecutivo que proponga la pena de muerte, la va a avalar el Congreso. ¿Y quién era el freno? Pues el Poder Judicial, analizando el derecho humano a la vida, que no puede estar la pena de muerte permitida en ningún país o en ningún lugar del mundo. Hoy no habrá un Poder Judicial independiente que se atreven a modificar la Constitución y señalan la pena de muerte. No habrá un Poder Judicial que diga que esa reforma es violatoria de derechos humanos. Esa es la distinción de lo que podemos decirte con Bolivia, que no teníamos la misma competencia en los jueces de Bolivia que la competencia que hoy tiene el Poder Judicial Federal en México. Doctora, la doctora Mirta Susana Granado le hace la siguiente consulta. ¿Cuál fue la reacción, si la hubo, de los gremios de profesionales abogados a partir de esta reforma? Gracias, Mirta. Sí hubo apoyo. Efectivamente, el sector de la abogacía representó para nosotros un eslabón de apoyo, así como el ámbito educativo, lo que son los profesionistas del derecho, los que se encuentran estudiando la carrera de derecho y otras carreras afines. Y el apoyo se mostró desde el hecho de que realizaban desplegados en los periódicos de mayor circulación, emitían comunicados, salieron con nosotros a marchar a las calles, pero evidentemente frente a una máquina tan potente como es el Estado controlado, no hubo eco, en este caso, del gremio de la postulancia. Realmente fueron muy solidarios, muy empáticos. Cuando el Poder Judicial decide suspender actividades, porque ejercimos el derecho de paro o de huelga, como podamos denominarlo, ellos se suman a estos actos de protesta. Realizamos marchas, llevamos a cabo algunos actos de protesta fuera del Congreso, y se sumaban perfectamente las barras de abogados, colegios de abogados. Incluso en algún momento ellos actuaron como actores de diálogo con los poderes políticos. Desafortunadamente siempre la respuesta era: la reforma va porque va, es una decisión presidencial, es una decisión que no va a haber nadie, nada ni nadie que la frene. Y efectivamente así fue. En este momento yo les puedo decir que no hubo nada que la detuviera. La doctora Lidia Fariña hace la siguiente pregunta. Doctora Juana, ¿estos nuevos jueces que asumirían, estarían teniendo la misma forma de salario o uno nuevo? Gracias, Lidia, por la pregunta.
no lo sabemos aún. Internamente también hubo cambios, deja de existir el Consejo de la Judicatura Federal y hoy habrá dos órganos importantes que también omití señalarles. Uno es el Tribunal de Disciplina, que nosotros lo hemos denominado como de la Santa Inquisición, porque ahí van a recibir todas las quejas o van a decidir sobre acciones disciplinarias en contra de las personas juzgadoras, y un órgano de administración, que este órgano de administración es el que va a definir el tema de salarios, el tema de adscripciones, el tema de inicio de funciones de cada juez. Y eso, por supuesto que ocupa, porque realmente es muy probable, yo no tengo la certeza, pero estoy casi segura que a partir del 1 de septiembre los salarios serán reducidos, no únicamente para los que llegan, sino para todos los que estamos en el cargo de jueces o magistrados. Esto es inminente, considerando que una política pública que generó el gobierno federal fue el hecho de la austeridad, como una política llevada a todas las dependencias públicas y, por supuesto, muy probablemente también la van a aplicar al Poder Judicial, no nada más locales, sino también federales, y estas afectaciones que no serán solamente en el tema del salario, sino también en el tema de estabilidad en el empleo, las adscripciones, los derechos de los trabajadores, porque quedará en manos de este órgano de administración todo lo que corresponde a la operatividad y administración de los órganos jurisdiccionales. Ariel López, la siguiente consulta. ¿El Consejo de la Magistratura fue también disuelto ante esta reforma? Sí, Ariel. Sí, no lo había comentado, pero sí, deja de existir el Consejo de la Magistratura por convertirse en Tribunal de Disciplina y órgano de administración. Preocupante porque en el caso del Tribunal de Disciplina no se ha creado una ley que establezca cuáles serán sus funciones, ni tampoco el procedimiento, mucho menos el tipo de sanciones, y como un requisito mínimo de debido proceso tampoco se encuentra, y es preocupante porque ya la decisión judicial, evidentemente hay mecanismos de impugnación en cuanto a la decisión judicial, y es preocupante porque este tema disciplinario, evidentemente, si no está en un documento que lo reglamente, pues va a entrar mucho en el terreno de la subjetividad para que ellos decidan a qué juez sancionan, a qué juez mandan a la cárcel, porque al no estar definidas las funciones de o más bien no las funciones, sino en qué casos va a poder actuar este tribunal de disciplina, pues hoy les puedo compartir que hay un inminente miedo de cuál va a ser el rol que tengamos los jueces que nos quedamos hasta el 27, y si no, en algún momento va a ser una forma de limitar esa independencia judicial con la que hemos transitado. Y bueno, y lo de administración, reitero, pues también es un tema de preocupación. Cuando ya estaba propiamente dentro de ese Consejo de la Magistratura, de manera muy organizada, no obstante un presupuesto que asignan los otros poderes, estaba perfectamente reglamentado cuáles eran las partidas presupuestales, y hoy por hoy pues no se sabe qué va a pasar. Y nada más decirles que este Consejo de la Magistratura también nada más operará hasta el último día de este mes de agosto, porque a partir del 1 de septiembre que entran en función los nuevos jueces y magistrados, también entran en operación estos dos órganos, disciplinario y administrativo. Susana Granado formula la siguiente pregunta. Cuando se refiere a jueces y magistrados, ¿cuál sería la diferencia entre ambas denominaciones? Claro que sí, la competencia nada más, Mirta. Es decir, hay jueces constitucionales que se encargan de llevar este mecanismo constitucional de protección de derechos humanos, derecho al agua, derecho a la libertad, derecho a la vida, en un contexto constitucional, y el magistrado es el que revisa las decisiones judiciales en un escaño de competencia revisora. Incluso el último escaño es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realmente... Sería la Cámara de Apelación. Sería como la Cámara de Apelación. Así, exactamente. Y pues con esto también podría contestar lo que dice Lidia, de que en cada estado de México tiene un sistema judicial distinto. Sí,
O sea, prácticamente México tiene un sistema local y federal. El local también va a sufrir las repercusiones porque la reforma constitucional vinculó a los estados de la República a que también modifiquen la forma de elección de sus jueces locales. Entonces, esto se unifica, sí se unifica, aunque queda en el rango constitucional federal y en el rango constitucional local, pero lo que sí se unifica es el mecanismo de elección de jueces y magistrados. Licenciada, los observadores de la OEA que han participado de las elecciones, ¿cuál fue el dictamen que ellos emitieron? Sí, muy interesante. OEA vino a ser observador en la elección y de la recomendación que emitió es que más bien lo que estableció en su dictamen fue que era un sistema no recomendable para América Latina, el mecanismo de elección popular. Ahí está documentado. Ellos pudieron percatarse de todas las irregularidades que se llevaron a cabo, no solo el día de la elección, sino todo lo que constituyó el proceso electoral. Y su dictamen fue en este sentido, de que no es recomendable el modelo de justicia de elección de jueces que se implementó en México. El control de perfil de los postulantes, ¿quién hacía el filtro? ¿Quién los elegía? Se crearon unos comités de evaluación. La propia reforma constitucional estableció que cada uno de los poderes, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, iban a formar un comité de evaluación, y ese comité de evaluación es el que se encargó de verificar que cumplieran los requisitos de tener la licenciatura en Derecho y el promedio que se les exigía. Y había un tercer requisito interesante, que era cartas de buena conducta o de recomendación de los vecinos de la persona candidata. Y digo que un tema interesante porque, pues, me parece que un aspecto de buena reputación quedó muy ambiguo para pensar que eran mis vecinos, porque ya en la práctica se vio que las cartas que presentaron, pues justo eran de colegios de abogados, o eran de cierto político, eran de cierta escuela, entonces no quedó debidamente reglamentado. Y el otro problema que se presentó fue el tema de las calificaciones, porque en los criterios de interpretación, algunas personas con 7.9 consideraban que como ya subía a 8, pues ya eran candidatos. Y hoy esos problemas los tenemos en Tribunal Electoral, pero desafortunadamente, pues prácticamente todas las impugnaciones las han declarado infundadas, todas. Incluso el tema de los acordeones se impugnó, de por qué habían utilizado ese mecanismo para ir a votar, y lo que hizo el Tribunal Electoral únicamente fue sancionar económicamente a los candidatos que utilizaron el acordeón, pero no anuló la elección. Y esto, pues evidentemente lo que pone de manifiesto es la cooptación de estos órganos electorales por parte del Estado. Incluso debo decirles también que ya se anunció por parte de la Presidenta de la República la reforma electoral. Entonces, pues sabíamos de antemano que al pasar la reforma judicial, pues ya todas las reformas iban la reforma que se presentara a la Constitución, pues iba a pasar porque ya no iba a tener este mecanismo. Y además el mecanismo, el Poder Judicial Independiente para poder analizar la constitucionalidad o convencionalidad de esas reformas. Doctora Delia Yolanda tiene uso de la palabra. Disculpe, que vuelvo a insistir. Es un tema, como le decía, altamente interesante para mí porque lo estuve siguiendo muy de cerca. Y con respecto a una designación muy cuestionada justamente en la ciudad de Juárez, entiendo que fue electa como jueza aquella abogada que era defensora del Chapo Guzmán, ¿verdad? Y así es. Eso tuvo una repercusión internacional muy fuerte, pero desde luego cada país, ¿verdad?, tiene su soberanía y en ese límite maneja su legislación, sus procedimientos. Sin embargo, digamos que hay una suerte de injusticia en el sentido de que gente con
con carrera judicial, ¿verdad? Y tenga que quedar justamente de lado, ¿verdad? Y otras que han tenido una carrera, digamos, profesional, cuestionada o cuestionable, ¿verdad? Sí, Estén fungiendo, sí. ¿verdad? De jueces. Yo nada más me hago eco de la crítica internacional, ¿verdad? Que, al respecto. Sí, de hecho, Delia, esa es la preocupación que tenemos y por eso me refería que tenemos candidatos propuestos por los grupos delincuenciales, justo a ese perfil que está documentado, que es una abogada de un narco y que ella participa en la elección y resulta vencedora. Entonces, evidentemente, ahí está el gran ejemplo de que de nada sirvieron esas cartas de los vecinos y no porque el hecho de la abogacía esté limitado, ojo aquí, creo que también esto es importante decirlo. El ejercicio de la abogacía efectivamente no puede estar limitado a defender únicamente personas que no estén vinculadas con temas de narcotráfico. No, me parece que no es ahí, sino como la necesidad que tenemos de visibilizar que al ser abogados de estos grupos delincuenciales, de entrada tenían la posibilidad de quedar por una sencilla razón, el tema económico. ¿Para qué? Para hacer campaña política y poder posicionarse frente al electorado y en un terreno sin cuestionar esto de los acordeones, pues que era evidente que estaban en una condición privilegiada frente a compañeros jueces, que además desde 2018 la campaña ha sido de desprestigio hacia nuestra labor, etiquetándonos como jueces corruptos, como jueces que ganamos mucho, como jueces con privilegios. Y entonces, evidentemente, pues era una competencia totalmente desleal para poder concursar. Y bueno, el resultado ahí está. Quienes quedaron no son operadores jurídicos, sino más bien son personas que están efectivamente inmersos en estos grupos. ¿Cuánto es el salario de un juez mexicano? En dólares, a ver, yo creo Dólares. que, a ver, ahorita les hago una cuenta ahí, considerando que aquí aproximadamente unos $5,000 mensuales, Vivi. Gracias. Susana Granado pregunta, en cuanto a los funcionarios integrantes del Poder Judicial a partir de esta reforma, ¿cuál es su situación? Porque siguiendo las noticias se habló mucho del tema nepotismo como una excusa, por lo que se supone que estos funcionarios también sufrirían algún tipo de cambio en sus labores o existe estabilidad en cuanto a su trabajo. Gracias, Mirta. La pregunta me parece muy interesante para contestar dos aspectos y algo que había omitido, porque efectivamente gran justificación de la reforma o excusa es el tema del nepotismo. En el ámbito federal, yo les debo decir que el nepotismo estaba perfectamente regulado para efecto de que no se diera. El nepotismo como tal es que pues magistrado nombre a su familia o a su esposa o a sus amigos en determinado lugar o escaño dentro de la carrera judicial. Que lo nombre, porque aquí efectivamente lo que hay, pues la misma relación que yo les digo es como cualquier sector laboral, los artistas se casan con artistas, ¿por qué no decirlo? Pues en el Poder Judicial muchas personas tienen a su pareja, a algún hijo, algún familiar dentro de la estructura del Poder Judicial. ¿Cómo estaba controlado con el sistema anterior? Muy sencillo. El juez o magistrado no podía tener familiares dentro de su circunscripción. Es decir, yo en México, mis familiares no pueden estar en Ciudad de México. Así es como se empezaron a generar los mecanismos para que no se diera el nepotismo. Y desgraciadamente, pues sí, como les menciono, efectivamente puede haber incluso dos magistrados que sean esposos. ¿Cuál era la forma en la que se generaba? Pues que él estaba o ella en México y la otra persona estaba en Monterrey, por poner un ejemplo. Entonces sí estaba muy bien regulado porque además había que declarar. Hay un padrón de relaciones familiares que nos permite conocer en el momento en que alguien es nombrado, si esa persona tiene familiares dentro del Poder Judicial o no.
Y entonces hay un comité de integridad que era el que, por el que pasaba el nombramiento para que si veía algún tema de conflicto de intereses, ese nombramiento no pasara. Bueno, así es como se estaba trabajando. Sin embargo, se habló mucho de nepotismo y me parece que fue efectivamente solamente una excusa. Ahora, por lo que se supone la segunda pregunta, ¿qué va a pasar con los que están propiamente, sean o no familiares, y que formen parte ya de la carrera judicial? Porque, ojo, también aquí lo quiero compartir, el hecho de que fuesen familiares no implicaba que los exentaran de hacer los exámenes y evaluaciones para ocupar el cargo. Entonces, aquí está el tema interesante porque hay una escuela, parte del Consejo de la Judicatura, que era el que evaluaba y exámenes totalmente estrictos, de manera que así fuese el esposa del ministro, él tenía que hacer sus exámenes, pero con independencia de que si fuese o no familiar de un titular, lo cierto es que sí todos los funcionarios van a sufrir afectaciones en sus derechos laborales. El Poder Judicial tiene en la carrera judicial la figura de la estabilidad en el empleo. Después de 6 meses, sin nota desfavorable en su expediente, la gente adquiría su base. ¿Qué es lo que viene? Pues hoy viene un cambio a la ley de carrera judicial, donde las plazas ya no serán de base, sino de confianza. Y en México, un trabajador de confianza no tiene estabilidad en el empleo, lo que permite que pueda llegar y quitar a esa persona sin ninguna consecuencia ni jurídica ni económica. Entonces, más allá de lo que pueden sufrir familiares o no de los titulares, me parece que aquí en general el gremio de los trabajadores, es decir, de todos aquellos que están en estos escaños de oficial, actuario, secretario, viene también un periodo muy complejo porque ya no tendrán esa estabilidad en el trabajo. Bastará con que el titular diga que le pide el lugar para que ese lugar tenga que ser entregado sin ninguna consecuencia. Entonces sí es preocupante también que algo que ya habían logrado los trabajadores y que incluso si ustedes revisan en las noticias, siempre la presidenta dijo, se les van a respetar sus derechos laborales a los trabajadores. Fue un eslogan que constantemente ella daba cuando los trabajadores se fueron a paro, cuando buscaron también el diálogo y la respuesta era que les iban a respetar sus derechos laborales. Ciertamente, la carrera judicial era un derecho laboral, el derecho de ascenso, y ya no lo van a tener. Y el tema también de las percepciones o salarios también se va a ver afectado muy probablemente a partir del 1 de septiembre. Bueno, con esta pregunta vamos a ir cerrando. La doctora Lidia Fariña dice, doctora, ¿con estos nuevos jueces seguirán los desarraigos? ¿O quien se postule para un lugar quedará trabajando en ese lugar? Y el último, de Ariel López, ya le leo. ¿Existe en su Constitución Nacional una forma de participación ciudadana que pueda, a través de proyectos de leyes, rectificar o sancionar una contrarreforma que pueda restablecer el sistema de selección violentado? Lidia, efectivamente, con estos nuevos jueces van a seguir los desarraigos, por supuesto por el Tribunal de Disciplina, porque no obstante quienes obtengan el cargo a través del voto popular, seguramente van a estar condicionadas en su decisión judicial a lo que defina el Tribunal de Disciplina. Entonces, es mucho, la estabilidad ya no la van a tener, la independencia, por eso decimos que se perdió, porque incluso a pesar de que ya establecieron este mecanismo constitucional de elección popular, pues siempre van a estar con la amenaza de que si no resuelves de determinada forma te vas a ir al Tribunal de Disciplina. Y quien se postule para un lugar quedará trabajando en ese lugar. No lo sé, todavía no dan las inscripciones. Fue un mecanismo interesante porque, por ejemplo, los que deciden participar en mi materia, por ejemplo, materia laboral, todavía no saben a qué órgano jurisdiccional los van a adscribir. Entonces, eso le va a tocar al órgano de administración definir. Y esto obviamente también va a estar condicionado al amiguismo, a los compromisos de
pues si me caes bien, te dejo en Ciudad de México, si me caes mal, tal vez te mando a Monterrey, o si no resuelves como yo te instruyo, pues te voy a cambiar a una sede más lejana, donde no puedas estar con tu familia, en fin. Nada de esto, Lidia, está regulado todavía. Realmente hay una incertidumbre total, incluso para los nuevos jueces. Y en la Constitución Nacional, sí, Ariel, existe y está el mecanismo. El problema que tenemos al día de hoy es que el Congreso de la Unión está cooptado por el Poder Ejecutivo, por un partido oficialista. Entonces, así se presente la mejor reforma. Si ellos deciden no votarla, pues no va a pasar. Entonces, por eso estamos en una etapa muy, muy, muy preocupante, porque mientras el oficialismo siga teniendo el control mayoritario de los dos poderes, hoy del tercero, pues evidentemente no va a haber cambios en la Constitución que favorezcan ni los derechos humanos ni un sistema democrático. Por eso les comentaba que viene una reforma electoral muy interesante, donde seguramente van a suprimir los diputados de representación proporcional y todas estas figuras que habían logrado un sistema democrático, no nada más electoral, sino también un sistema democrático en el país. Entonces, sí hay mecanismos. El problema de los mecanismos es que los tienen cooptados. Y como última referencia, compartirles que incluso en México existían órganos autónomos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el Instituto Nacional Electoral, que se encarga de las elecciones, pero a partir también de la reforma judicial se reformaron la Constitución para prácticamente eliminar a los órganos autónomos. Uno muy importante era el de transparencia y acceso a la información. Un organismo autónomo donde nosotros a través de ellos podíamos obtener un sinfín de cualquier dato que requiriéramos, era a través de este Instituto de Acceso a la Información, y no nada más como autoridades. Cualquier ciudadano, cualquier mexicano, cualquier persona en México podía obtener información a través de este instituto, y ya también lo están desapareciendo, incorporándolo a una Secretaría de Estado. Entonces, ¿qué revela? Pues un control total, no nada más del Poder Judicial, sino de todo lo que representa un sistema democrático. Juana, en nombre de la Asociación de Jueces del Paraguay, te agradecemos profundamente esta intervención, tu visión clara y tu compromiso con el Estado de Derecho frente a los desafíos que enfrenta la justicia a nivel internacional. Que tu mensaje resuene en todos los juzgados, en todos los despachos, en todos los foros, hasta que el equilibrio institucional y la justicia imparcial regresen a sus principios inquebrantables. Muchísimas gracias. Me honra mucho estar con ustedes y les agradezco también este espacio para poder comunicar lo que está sucediendo en México, porque me parece que es poca la información que se tiene y no se ha dado la dimensión de lo que realmente estamos viviendo cada persona juzgadora, cada mexicano en este país.